Sentado. Perdón que te avise, pero ayer estaba yo haciendo los ajustes finales, les ofrezco una disculpa. Los demás equipos quedan iguales. Sí, 3, doctor, gracias. Ok, 6, doctor. 6, 7, que sería el 5. 3, 6, el 5, 6 y 6 el otro. Perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, ahora sí, perdón, continuamos, ¿no? Ok, doctor. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Ok. Pues buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Pues somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca de la fisiología de lo que es la masticación, la deglución y del gusto. Y vamos a hablar acerca de la semiología de la región bucal, faríngea y esofágica. Pues los integrantes del equipo ya los acaba de mencionar usted, doctor. Así que pues vamos a pasar al primer tema. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la fisiología de la masticación. Para entender un poco de lo que es la parte de la masticación, tenemos que saber acerca de los componentes que abarca este proceso y la función de cada uno de ellos. Empezamos con los dientes, los incisivos, caninos, premolares y molares, que cada uno de estos va a tener diferente función. Por ejemplo, los dientes incisivos van a cortar lo que son los alimentos, los caninos los van a perforar y a desgarrar, y tanto los premolares como los molares van a iniciar lo que es el proceso de trituración. Sabiendo esto, van a haber tres etapas, así lo marcaba una bibliografía, que es la etapa de incisión, etapa de triturado y etapa de pulverizado. La etapa de incisión va a estar realizada por los incisivos y por los caninos, y esto promovía lo que es el corte y rasgado, la función de cada uno de estos dientes, para que el alimento pueda ser introducido a lo que es la cavidad oral. La etapa de triturado iba a empezar a través de los premolares, junto con la acción de lo que es la mandíbula, la lengua y los carrillos. Iban a mantener a lo que es el alimento, las partes mayores, para que en esta porción de los dientes se fueran haciendo en pedazos mucho menores. Y en la etapa de pulverizado decía que ya es realizada por los molares, para que aún los pedazos que queden un poco grandes sean aún más pulverizados, y esto puede ayudar a que haya una mejor deglución. En esto nos iba a ayudar lo que es la producción de saliva, que la saliva tiene una función importante porque iba a ayudar a diluir lo que es el bolo alimenticio para prepararlo para el proceso de lo que es la deglución. Hablando de otras estructuras, está también el labio, que en el proceso de la masticación iba a evitar pues el paso, que los alimentos sean expulsados de la cavidad bucal. También íbamos a tener la participación de lo que son los huesos maxilares y lo que es la articulación temporomandibular, en conjunto con los músculos de la masticación, que estos nos iban a ayudar pues a tener los movimientos para ayudar a cerrar con fuerza lo que es la mandíbula, y también íbamos a tener movimientos laterales que iban a ayudar, que van a ayudar en lo que es el proceso de triturado, para que el bolo alimenticio se conforme de una mejor forma. La mejilla va a tener una acción junto con la lengua, porque pues estos van a ayudar a que los pedazos o los trozos de alimento estén bajo los molares, y pues con los movimientos de abertura y lo que es el cierre, y junto con la saliva, esto iba a humedecer y iba a empezar a ayudar a que el bolo alimenticio agarrara una textura que sea más digerible. Y sabemos también que la lengua va a participar en lo que es la fase voluntaria de la deglución, empujándolo hacia lo que es la parte posterior de la boca. Y en el paladar duro, junto con el choque de la lengua, va a ayudar a la formación del bolo. También vamos a tener lo que es
la producción de saliva, que decía que esto va a iniciar por estímulos gustativos, principalmente, como por los estímulos táctiles que van a proceder por lo que es la lengua y otras zonas pues, de la boca y de la faringe, que iban a llevar pues el estímulo hacia los núcleos salivales y a través pues, de lo que es la cuerda del tímpano y el nervio auriculotemporal van a ayudar a producir la salivación. Lo que es la cuerda del tímpano iba a llegar a lo que son la glándula sublingual y submandibular, y el nervio auriculotemporal iba a llegar a lo que es la parótida. Una vez sabiendo esto, la saliva tiene funciones masticatorias y funciones digestivas. En las funciones masticatorias hace más eficiente lo que es este proceso, ayuda a que sea más fácil lo que es la trituración de los alimentos y contribuye a lo que es la formación del bolo. Bueno, y ya hablando directamente de lo que es la masticación, este proceso en la bibliografía dice que inicia por la presencia de lo que es el bolo alimenticio. Esto hace que el estímulo viaje y haya activación de las zonas reticulares específicas de los centros del gusto del tronco encefálico. Y esto iba a desencadenar el reflejo masticatorio, que principalmente iniciaba por un reflejo inhibidor de los músculos masticatorios, que estos iban a ayudar al descenso de la mandíbula, y en cuanto hubiera un descenso de la mandíbula, se iba a dar lo que es el reflejo de distensión de los músculos mandibulares, que iban a ayudar a lo que es el cierre de la mandíbula. Todo este ciclo se repite hasta que, bueno, esto va a depender de cada persona, qué tanto mastique pues, sus alimentos, hasta que sean ya pues, digeribles para él. Pues los músculos masticatorios van a estar inervados por el trigémino, y también íbamos a tener la participación, pero realmente no sé si sea de manera activa, que son de los músculos suprayoideos, que estos nos iban a ayudar también al descenso de lo que es la mandíbula, que son el digástrico, el miloioideo y el genioideo. Y pues en la importancia de la masticación en la digestión de los alimentos, nos hablaba que para lo que son las frutas y vegetales crudos, que estos tienen pues una membrana de celulosa, esto iba a ayudar a que dicha membrana, que no se puede digerir, se fuera rompiendo, y por los nutrientes que ésta cubría fueran aprovechados en el momento de la digestión. También habla de que las enzimas digestivas van a actuar sobre lo que es la superficie de partículas de comida, y que esto va a condicionar la velocidad en la que se dé la digestión, porque va a depender de la superficie total expuesta. Entendí que dependiendo de qué tan pequeño sea, o qué tan pequeño o qué tan grande sea el bolo alimenticio, el proceso de digestión pues puede tardar o se puede hacer más ágil, puede ser más rápido. Así es. Y la trituración de alimentos nos va a ayudar que se convierta de partículas, bueno, de pedazos grandes a partículas finas, y va a evitar, va a facilitar el paso de estos alimentos, y va a evitar lo que es la excoriación de la mucosa gastrointestinal. No sé si haya alguna duda acerca de esto. ¿No? Continuamos. Gracias. Buenos días, doctor. Bueno, yo voy a hablar de la deglución. Bueno, ¿cuál es la importancia de la deglución? Como sabemos, la deglución, la faringe va a abrir una doble, como
Bueno, va a ser la función de tanto respiratoria como digestiva. Entonces, esto es muy importante ya que si no tenemos una correcta deglución, pues a veces podemos llegar a tanto a ahogarnos o podemos pues entrar en asfixia, ¿no? La deglución se va a dividir en tres fases, que va a ser la primera fase, la voluntaria, esta la podemos controlar, la fase faríngea y la fase. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la fase, la fase voluntaria. En esta fase, como ya había comentado mi compañero, pues en la masticación se va pues a masticar, ¿no? Y se va a producir lo que es el bolo alimenticio. En esta fase va a ser voluntaria porque nuestra lengua va a ser la que va a empujar el bolo alimenticio hacia el lado posterior, de arriba, en sentido posterior, sobre el paladar blando. En esta fase, el bolo alimenticio va a entrar a la faringe. A partir de aquí, ya se comenzaría la segunda fase, que esta fase prácticamente ya no la podemos controlar y aquí ya suele ser involuntaria. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, la fase 2, la faringe. La fase 2 es la faringe, que es la de la faringe, aquí, el bolo alimenticio va a dar unas epiteliales de la deglución que van a hacer que la faringe pues haga como una contracción de los músculos faringios y yo lo interpreté para dar una mejor explicación que esta faringe va a tener prácticamente dos subfases, por así decirlo. La primera va a ser la elevación y retracción del paladar blando. ¿Para qué nos va a servir esta? Esta va a servir para que el paladar blando haga como un efecto de taponamiento en lo que es las coanas para impedir que los alimentos pasen a las fosas nasales. 2. El desplazamiento anterosuperior de la faringe. Bueno, aquí dice que los pliegues palatofaringios pues se van a acercar a la línea media haciendo como una tipo de hendidura. Esta hendidura va a tener una función que prácticamente es selectiva, que va a permitir solamente el paso de alimentos, bueno, del bolo alimenticio, ya sea blando, no otro tipo de objetos. Bueno, la tercera fase va a ser el cierre laringio a la altura de la epiglotis. Bueno, como podíamos decir, como se puede dar cuenta, intervienen aquí las cuerdas vocales de la laringe que se van a aproximar con fuerza, o sea, van a ser como una tipo de contracción junto con la laringe hacia arriba. Esta función va a tener físicamente que va a impedir que la epiglotis pues ascienda. Entonces, ¿cuál es la importancia de aquí? Que la epiglotis se va a colocar en situación a como vayan cayendo los alimentos, pero mencionaba que los alimentos no pasan por encima del epilotis, sino que pasan hacia un lado. Entonces, esto va a permitir que la epilotis pues, nos proteja las vías aéreas, ¿no? Y la cuarta fase para mí sería el empuje del bolo con la aclaración de la faringe. Esta misma contracción de las vías, de las cuerdas vocales va a hacer y el ascenso de la faringe va a hacer que el esófago haga como una dilatación. En los primeros 3 o 4 centímetros del esófago vamos a encontrar el primer esfínter, que este esfínter con la llegada del bolo alimenticio va a ser una relajación. Mencionaba que va a ser bolo por bolo, o sea, prácticamente pasa un bolo y se cierra. La importancia de esto es de que no se permite la entrada de aire a lo que es el esófago. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y la fase 3 va a ser la fase esofágica de la dilución. Esta fase va a ser prácticamente
pues del transporte del bolo alimenticio desde el esófago hasta lo que es el estómago. La primera, o sea, dice que la fase esofágica puede ser por dos tipos de onda, la peristáltica, que va a ser, que normalmente dura de 8 a 10 segundos, pero el bolo alimenticio puede pasar de 5 a 8 segundos en una persona que esté erecta, o sea, parada. Las ondas peristálticas primarias van a ser las que se inician con la faringe. Esto quiere decir que nosotros, si consumimos un alimento que está suave, puede que solamente con las ondas peristálticas primarias sea suficiente para que llegue al estómago. Pero en dado caso nosotros consumimos algún alimento que esté demasiado seco y no pueda pasar solamente con las ondas peristálticas primarias, lo que va a ser un efecto seco, va a ser una distensión por el bolo, va a distender un poco el esófago por así decirlo, por la obstrucción. Entonces esto va a hacer un reflejo del sistema nervioso mientérico junto con el nervio vago y van a causar o activar las ondas peristálticas secundarias. Y esto va a ayudar a que nuestro bolo alimenticio llegue al estómago. Bueno, y en la parte inferior del esófago vamos a encontrar el segundo esfínter, que va a ser el esfínter esofágico inferior, que va a estar prácticamente como, va a tener una presión de 30 milímetros de mercurio, que esto solamente se va a dilatar en cuando lleguen las ondas peristálticas para permitir el paso del bolo. Y otra importancia de este esfínter es que al momento de cerrarse no permite que los ácidos gástricos lleguen al esófago y pues también está relacionado con otra patología que se verá en el siguiente tema, me parece. Bueno, eso es todo de mi parte. No, aquí es muy importante, a ver, hay varios conceptos que creo que no quedan muy bien entendidos. La devolución efectivamente tiene tres etapas: la voluntaria, que es básicamente a nivel de la cavidad oral, en la parte posterior, a través del istmo de las fauces, cuando ese bolo alimentario es empujado por la lengua hacia la orofaringe y se segmenta ese bolo a través de esa constricción del istmo de las fauces y va permitiendo el paso de pequeñas cantidades de alimento hacia lo que es la faringe. La segunda etapa efectivamente es la faringe, en la cual hay una obstrucción o una oclusión hacia la nasofaringe para impedir el paso del alimento hacia las vías respiratorias de la nariz, obviamente. Hay una proyección hacia adelante y hacia arriba de lo que sería la faringe. La faringe, para que, bueno, el plano se hace hacia arriba, ¿no? Más adelante, avanzando ese bolo, hay una proyección hacia adelante y hacia arriba de la faringe, generada por los músculos de este nivel, y que permiten también el cierre de las cuerdas vocales, la depresión del epiglotis, para direccionar ese bolo hacia lo que es el esófago e impedir que pase a la vía respiratoria, ¿no? A la tráquea. Y en este momento empieza a haber una distensión. Si ustedes se fijan en esta animación, después cuando se deprime la epiglotis, básicamente se alinea con el esófago y el alimento, el bolo alimentario pasa hacia el esófago. Aquí se dan cuenta ustedes que el esófago no es un tubo rígido, es un tubo muscular que está comprimido entre lo que es la tráquea y la columna vertebral hacia atrás, de tal manera que es como si fuera un calcetín, ¿no? Que está aplastado y que se va a abrir con el paso del bolo alimentario. Esa distensión que sufre el esófago, a ese nivel, desencadena una relajación receptiva. ¿Qué es esto? Al haber una distensión en una porción del tubo digestivo, las porciones distales se relajan de tal manera que facilitan el paso de ese contenido a segmentos distales del tubo digestivo. Si pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que entonces esa distensión está estimulada por lo que sería el plexo nervioso entérico, que ustedes saben que está formado por el plexo submucoso y el intramuscular o mientérico, de tal manera que el mientérico, al distender una porción, hace que los segmentos distales se relajen.
y entonces facilita que al contraerse de manera refleja, ese contenido se vaya impulsando a segmentos distales vía este fenómeno que les estoy comentando de relajación receptiva. Por otro lado, las ondas peristálticas del esófago son dos las normales. Las ondas peristálticas primarias, que son de mayor potencia, pero con menor frecuencia, y las ondas peristálticas secundarias, que son más frecuentes, pero de mucha menor intensidad. Siempre se presentan este tipo de ondas. No es que si sea un alimento líquido o blando, solamente sean las primarias, y si es un poquito más sólido el alimento, se presenta en las secundarias. Siempre vamos a tener estos dos tipos de ondas, las primarias, cuya característica es que son más potentes, pero más espaciadas en frecuencia, y las secundarias, que son menos potentes, pero son más continuas, de tal manera que garantizan el vaciamiento del contenido esofágico hacia lo que sería el estómago. Y el tercer elemento, que ya lo habíamos mencionado, que es una zona de mayor presión en los últimos 4 o 5 centímetros del esófago, que es el esfínter esofágico inferior, que tiene una presión de 30 milímetros de mercurio y que también se va a ver afectado por esa relajación receptiva, permitiendo su relajación para el paso del contenido esofágico hacia el estómago. Entonces, a grandes rasgos, esto sería la deglución, la presencia de las ondas esofágicas normales, primarias y secundarias, y la función que tienen cada una de ellas. No sé si tienen algún comentario adicional o alguna pregunta o duda. Doctor, ¿cómo dijo que se llamaba a la contracción, digamos, del segmento proximal y a la relajación del segmento? De relajación receptiva. Relajación receptiva. Relajación receptiva. Gracias, doctor. Sí. Yo tengo la duda de que en caso de que, hablando de la primera etapa de la digestión, que es la masticación, si la masticación no se pudiera llegar a dar bien por, no sé, ausencia de piezas dentales, ¿qué problemas nos podría ocasionar? Bueno, eso es importante, ¿no? Ya su compañero mencionó pues las diferentes etapas que se atraviesan para la formación del bolo alimentario. La función de los dientes de cortar, de desgarrar, de triturar y moler. Si imagínense las personas de la tercera edad, que generalmente son los que no tienen piezas dentales por diferentes cosas, situaciones, ¿no? No pueden masticar alimentos sólidos, por ejemplo, chicharrón o algún otro alimento, se les dificulta. Generalmente van seleccionando alimentos más suaves, ¿no? Que les permitan las piezas dentales que tiene masticarlos para poderlos triturar. No vamos a poder pasar nunca alimentos completos. Siempre la fusión de la saliva que se secreta con la combinación de la trituración que sufren los alimentos hace que estos alimentos que ingerimos adquieran una consistencia mucho más suave, ¿no? Y esa suavidad facilita el paso a través de la orofaringe y del resto de los segmentos del tubo digestivo, por lo menos a este nivel, antes de llegar al estómago, que es donde realmente se produce una transformación de fondo, porque ese bulo alimentario lo transforma en una pasta líquida o semilíquida, que es el quimo, ¿no? Entonces, si no tenemos piezas dentales y no trituramos bien los alimentos, el riesgo de que se atoren en algún segmento superior del tubo digestivo es muy alto, ¿no? Entonces, tampoco por la misma fisiología de la deglución podemos pasar alimentos muy, muy grandes, ¿no? Simplemente se cierra el istmo de las fauces y desde ahí estamos teniendo un problema para poderlo pasar, ¿no? Entonces, la falta de dientes dificulta primero la velocidad para poder pasar los alimentos, porque con las pocas piezas dentales que haya, pues se necesita tener mayor tiempo el alimento para poderlo triturar lo suficiente para permitir el paso hacia la orofaringe. Entonces, si no tenemos piezas dentales, difícilmente vamos a poder consumir alimentos que no sean suaves o blandos, como las papillas, o en fragmentos muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, una fruta, en vez de que sea triturada, si no tiene piezas dentales,
pues simplemente tendrá que ser cortada en fragmentos muy pequeños para poderla pasar, ¿no? Entonces es la consecuencia de, por ejemplo, no tener, y también depende del número de piezas dentales que te falten, ¿no? O cuáles son las que te falten. A lo mejor los incisos no los tienes. Si partes bien los alimentos, los masticas con los trituras con los premolares y molares, y bueno, eso lo permite el paso hacia la orofaringe, ¿no? Gracias, Doc. Sí, al contrario. ¿Algún otro comentario que tengan? Disculpe. Bueno, tú primero. Bueno, hablando de eso, Doc, independientemente de si tiene buenas piezas, bueno, a veces sí tiene buenas piezas dentarias, pero ya ve que a veces no se mastica adecuadamente los alimentos. Es correcto. Entonces mi compañero mencionaba que entre mayor superficie de exposición exista, es mejor, porque así los alimentos entre más triturados, digamos, estén, la digestión me imagino yo que es favorecida. Entonces, si no, puede ser que sí tengamos buenas piezas dentales, pero si no hay una buena masticación, se podría decir que habría problemas en cuanto a digestión o No, a algo ver, así. no, aquí es importante separar las etapas, ¿no? La primera estación, comentábamos ayer, es que es la cavidad oral, donde de los macro, ¿no? O sea, tu hamburguesa, tu sándwich, tu torta, ¿no? Lo vas cortando, independientemente que a lo mejor lo partas con tenedores o con los cuchillos y el tenedor, para hacer fragmentos más pequeños que puedas meterte a la boca. En la boca lo que hace es una trituración, hacerlo en fragmentos más pequeños, se incorpora la saliva y le da una consistencia pastosa, por decirlo de alguna manera. La saliva tiene muchas funciones, ya ustedes lo deben de saber, que es antibacteriano, tiene propiedades anfotéricas, adherentes, permite el deslizamiento por el tubo digestivo, y además Digestión de almidón. ¿Vale? Y digestión del almidón. Y dice la digestión del almidón a través de la tialina, ¿no? Y bueno, pasa al esófago, y en el esófago, ya sea un fragmento pequeño o grande o mediano, ya lleva una pretrituración o una premolienda, por decirlo de alguna manera. En el estómago, con todas las secreciones que tiene el estómago, principalmente ácidas, entonces ese alimento, se termina de transformar en una sustancia líquida o semilíquida que es el quimo. Aquí es donde tiene que ver esa parte que comentas. Si van alimentos mucho más grandes, mucho más formados, va a tardar más tiempo en convertirse en ese quimo que si fuera, por ejemplo, una papilla o un té que hubiera caído en el estómago, ¿no? Los alimentos complejos, grasosos, etcétera, bueno, pues tardan más en transformarse en ese quimo, y en ese proceso de mezcla que hay en el estómago, una de las funciones que es la mezcla y el vaciamiento, es donde puede tardar más en pasar hacia lo que es el duodeno, donde se van a recibir las secreciones tanto biliares como pancreáticas, que son las que terminan justamente de transformar esos macro alimentos en los micronutrientes, en las expresiones más elementales de los nutrientes, para que puedan ser absorbidas a manera de monosacáridos o disacáridos, o de aminoácidos o dipéptidos, o de ácidos grasos, porque de otra manera no se pueden incorporar al proceso absortivo, ¿sí? No sé si me di a entender. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias. Ok. ¿Algún otro comentario o pregunta que tengan, chicos? Sí, Doc, disculpe, solamente para que me quede claro. Sí. ¿El término de relajación receptiva es como tal un sinónimo de la peristalsis o es lo que inicia la peristalsis? No, la peristalsis son las contracciones de las paredes musculares, ¿no? Y que la peristalsis son ondas propulsivas que van haciendo que el alimento o el contenido del tubo digestivo se impulse hacia segmentos distales, ¿verdad? Esa es la peristalsis. Acompañando esta peristalsis, en los por segmentos distales, cuando hay una distensión del tubo digestivo, es decir, a ver, metemos un bolo alimentario dentro del esófago, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Va a haber una distensión de esas paredes esofágicas donde está pasando
ese bolo alimentario. Sí me van siguiendo hasta ahí, ¿verdad? Cuando se distiende en los segmentos distales, es decir, los que están más hacia adelante de esa distensión, se produce una relajación de esa musculatura, de tal manera que cuando se contrae ese segmento distendido, la porción distal ya está más laxa, por decirlo de alguna manera, y facilita ese transporte hacia segmentos distales del tubo digestivo. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces, hay una distensión, pero en los segmentos que van a estar más adelante del tubo digestivo están relajados para que cuando se contraiga puedan recibir ese contenido con mayor facilidad, es decir, no se encuentran rígidos. Entonces es un continuo, ¿no? De distensión, relajación, contracción, distensión, relajación, contracción, que facilita ese paso o esa propulsión o ese impulso del bolo alimentario a segmentos distales del tubo digestivo. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, o comentarios? Bien, rápidamente para cerrar, ¿alguna sugerencia que tengan ustedes para subir las presentaciones en el formato original de PowerPoint? Sí, Doc. Sí. No, es que nosotros ya contamos con un Google Drive que es grupal. Ok. Entonces estábamos comentando que de hecho ya habíamos hecho, independientemente de la plataforma, ya teníamos una carpeta asignada para gastroenterología. Ok. Entonces yo creo que le pasamos esa carpeta a usted, o sea, el link de la carpeta, y ya usted puede entrar y revisar nuestras Está bien, yo exposiciones. las exposiciones las reviso en el día a día que las van haciendo, o sea, no hay ningún problema. Ahí pues, me permite interactuar con ustedes desde la exposición, resolver algunas dudas, esto que estamos haciendo, ¿no? Y la presentación obviamente me interesa pues, las características que pusimos en la plataforma, porque tiene que ver mucho cómo expongas, ¿no? O sea, que sean claras, que tengan un buen fondo, la letra que no se cargue de letras, o sea, ¿cuál es el objetivo de las presentaciones? Facilitar la adquisición de conocimiento, de información, ¿no? Que sea clara para todos. Entonces, esa es más que nada la función. Entonces, si me comparten, yo les agradecería mucho para poder estar en el mismo canal, pero lo más importante es que el material esté dispuesto para ustedes. Esto, yo tengo muchas presentaciones de otros semestres, ¿no? Pero realmente a mí no me interesa quedarme con esa información. Esa es cosas que ustedes deben de tener para ustedes mismos, ¿no? Entonces esa es la intención de poderlas sumar. Entonces si ustedes me hacen el honor de agregarme a esa carpeta, al Google Drive, pues me da mucho gusto, pero sobre todo que ustedes tengan esa facilidad de tener la disposición de la información cuando ustedes lo tienen. ¿Yo? Sí, Doc. Inclusive si usted quiere editar, o sea, se está habilitado para que si usted quiere meter artículos, pueda meterlos en alguna carpeta y ya solo nos avisa o en caso de mandar material, no sé. Ok. Se puede. Sí, Doc. Pues mira, te agradezco la gentileza. En los materiales que están subidos en la plataforma, los pueden incluso bajar y los pueden subir ahí para que tengan completo su carpeta, que es lo que yo tenía en el Schoology. Pero bueno, gracias por la invitación. Hago extensivo, los documentos que están ahí los pueden bajar y subir ahí. Me parece que es algo que para ustedes les va a ser de mucha utilidad. Es una carpeta de evidencias, pero que también les facilita el conocimiento de la retroalimentación o la información en el momento que ustedes deseen. Nos vemos mañana, 10 para las 7, porque ya son casi las 8 y hay que ser respetuosos con el doctor también. Que tengan un excelente día y quedo a la orden. Gracias, chicos. Gracias, Igual, Doc. doctor. Hasta luego. Gracias, Doc. Bye. Gracias, Doc. Hasta luego. Oigan, ¿me escuchan bien ahí? Sí. ¿O no se escucha? Hay un chorro de eco. Que si la vas a explorar o no. Gracias a Dios.